Listo, estamos listos, hermanos, para arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 15 de enero de este 2023. Bueno, ya el tiempo va avanzando, el tiempo no se detiene. Eso decía un narrador de fútbol allá en Colombia, cuando el partido ya se iba a acabar, ¿no? El tiempo corre, el tiempo no se detiene, pero podemos aplicarlo aquí de que el tiempo es así, ¿no? Bien, hermanos, animar a todas las personas ahí en el video que busquen una Biblia, o sea, tengan ahí a la mano, anoten los versículos. Hay que esforzarse este nuevo año que está arrancando, como lo dijimos la vez pasada, ¿no? Y bueno, una bendición especial para ustedes. Hermanos, vamos a ir directo a la palabra. Busquen sus Biblias, el libro de Colosenses capítulo 1, verso 10. Ahí usted en el video también búsquelo. Vamos a leer 3 versículos que están ahí en Colosenses 1:10. ¿Estamos, hermanos? Bien, dice la palabra en Colosenses 1:10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder y conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Padre, te damos gracias en este día, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos de meditar en torno a ella, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, las familias que ellos representan, Señor, por la iglesia, por este nuevo año, que todavía no nos cansamos de agradecerte la oportunidad que nos das de poder emprenderlo en tus caminos, Señor. Con el firme propósito de que al final del año, no solamente al final del año, sino al final de nuestros tiempos, podamos decir, como lo dijo Pablo, Señor, he peleado la batalla, la he ganado y por lo más me espera una corona de justicia. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, nosotros, hemos repetido ya en muchas ocasiones y voy a hacer una seguidilla de versículos que tal vez uno debería conocer. Ahora usted podría decir, pastor, pero si yo no me sé los versículos así, ¿qué pasa? ¿Está en peligro mi salvación? Bueno, no se necesita que usted los memorice, pero por lo menos que sí los tenga presentes, y más que los tenga presentes, ¿qué pasa? Que los viva, que los practique, ¿cierto que sí? Porque hay gente que se sabe versículos así, pero no vive nada, eso no le va a servir, ¿no? Entonces, nosotros hemos dicho muchas veces que el cristianismo es un proceso, ¿cierto? ¿Que se resume en qué? Hagamos ese test nosotros. Ese proceso se resume en 3 versículos. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los 3 versículos que resumen el proceso del cristianismo? Efesios 4, 22, 23 y 24. Ahí, mira, hay una pista tremenda. ¿Recuerdan que lo hemos hablado? Despójate de la vieja naturaleza, renueva el espíritu de tu mente y revístete de la nueva imagen. Ese es un proceso, ¿cierto que sí? Que empieza en Juan 3:3. ¿Qué dice Juan 3:3? Que hay que nacer de nuevo, ¿cierto? Está bien, empieza ahí. ¿Qué más? Porque nosotros somos conscientes de que Efesios 4:23 es clave, hay que renovar nuestros pensamientos porque creemos firmemente lo que dice Proverbios 23:7. ¿Qué dice? Que nosotros somos ¿qué? Lo que tenemos en la mente. Pero deja algo, Jorgito, hombre. Nosotros somos lo que tenemos en la mente, ¿cierto? Tal cual es el pensamiento del hombre en su mente, tal es él. Eso lo tenemos plenamente convencido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra meta es 1 Corintios 2:16. ¿Qué dice 1 Corintios 2:16? Eso, Davis, por fin le ganaste una, Jorgito, ¿eh? Porque la meta nuestra es tener ¿qué? La mente de Cristo. ¿Estamos claros, hermanos? Allá tenemos que apuntar. Esa es, obviamente la meta nuestra es la salvación, pero no lo vamos a lograr si no tenemos una mentalidad ¿qué? Cristiana. Y uno es tan cristiano, lo que tú escribiste en estos días, que no es tuyo, ¿no? Uno es tan cristiano como ¿qué? Como pensamientos de Cristo tenga en la mente. Todo eso lo tenemos que manejar así. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Ahora, ¿eso para qué? ¿Para qué tenemos que tener la mente de Cristo? Para que se haga en realidad en nosotros Filipenses 2:5. ¿Qué dice Filipenses 2:5? Exactamente, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No vamos a poder tener el sentir que hubo en Cristo Jesús si no tenemos sus pensamientos, porque uno de la manera que piensa, siente. ¿Cierto que sí? ¿Estamos claros hasta ahí, cierto, hermanos? Ahora,
obviamente queremos que nosotros haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, pero para eso también tenemos que ser claros que tenemos que cumplir primera de Juan 2:6, que dice que el que dice que permanece en él, ¿qué pasa? Tiene que andar como él anduvo. O sea, todo eso está enlazado. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, tenemos que andar como él anduvo. Y ya todo lo demás usted lo sabe. Entonces dice, pastor, ¿y cómo él anduvo? Averígüelo. Usted tiene la capacidad de saberlo y aquí está escrito en la palabra, ¿no? Cómo el Señor anduvo, cuál fue su carácter, cuáles fueron las cosas que a él lo caracterizaron, lo que a él lo distinguieron, lo que lo diferenciaron. Todo eso está en la palabra porque él lo mostró de una manera ¿qué? Transparente, a medida que iba enseñando. Y por eso es que la gente se asombraba de él, ¿no? ¿Por qué? Porque era transparente, porque era íntegro, porque era sincero, ¿no? Recuerden, hay una enseñanza en la Biblia donde el Señor nos da una cátedra entera de lo que nosotros deberíamos ser como cristianos. Dime, Jorito, ¿cuál es? Mateo 5. ¿Cómo se llama eso? El Sermón del Monte. El Sermón del Monte, ¿acuerdas? Mateo 5, 6, 7, el Sermón del Monte, la enseñanza más grande que hay en la palabra. Todas son grandes, pero cuando digo grande me refiero a extensas, de las características que debe tener un cristiano. Por cierto, por ese tipo de enseñanza fue que el Señor lo mataron, ¿no? Porque él venir en una época de un liderazgo religioso muy bien implantado, que dominaba y llegara a decir, no, el reino de los cielos es ¿para quiénes? Para los pobres de espíritu, para los que lloran, para los que sufren, para los que los persiguen. Entonces, claro, eso fue un discurso bastante contradictorio entre lo que se les enseñaba en esa época, ¿no? Pero el Sermón del Monte, es una exposición muy completa de cómo un cristiano debería ser, cómo debería actuar, cómo debería caminar, cómo debería comportarse con los demás, ¿no? Entonces, en esa línea, el Señor en su caminar, desde que inició su ministerio, mostró esas facetas, ¿no? De lo que Él era, lo que Él venía a enseñar, porque a Él no le interesaba si le caía bien a la gente o no, sino lo que venía a hacer, a lo suyo vino, que fue, ¿a qué? A mostrarnos al Padre, a recuperar lo que se había perdido, a mostrarnos el camino a casa, a darnos vida, y no solamente cualquier vida, sino vida ¿qué? En abundancia, a darnos salvación, todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Y como les decía, eso fue lo que despertó la admiración de la gente, porque decían, wow, él enseña como quien tiene autoridad, ¿cierto que sí? Entonces, vamos a estar hablando de eso, ¿no? O sea, algunas cosas que a nosotros nos caracterizan y nos deberían caracterizar, si es que hoy por hoy no lo estamos cumpliendo, ¿no? Que a eso nosotros le conocemos o se le conoce en el argot popular como los rasgos de la personalidad, ¿no? Todos nosotros tenemos rasgos. Algunos son rasgos físicos y todos también tenemos rasgos de personalidad. Entonces, por ahí vamos a estar caminando. Pero entendamos que es un rasgo. Un rasgo es una característica o es una particularidad que cada uno de nosotros tiene. Eso es un rasgo, ¿no? Y como les decía, hay físicos y hay de personalidad. Generalmente, cuando queremos identificarnos de manera física, y por eso se llama rangos físicos, pues se apela a esos tipos de rasgos, ¿no? Cuando se quiere ubicar a una persona, o por ejemplo el OIJ aquí, o la gente que nos ve afuera, el OIJ es como el organismo de investigación judicial, es la gente que investiga. En Colombia se le conoce como el DAS. Bueno, ya no existe el DAS, por cierto. Pero bueno, era ese departamento que se encarga de investigar, ¿no? Cuando ellos van a encontrar una persona, ellos no dan rasgos de personalidad, porque si no, ¿quién no la encontraría nunca? Ellos dan rasgos, ¿qué? Físicos. Se busca un hombre de 40 años, 75 kilos, 1,72, tez trigueña, ojos claros, pelo rizado, bueno, una cantidad de características de esas que permiten que nosotros fácilmente, ¿qué? Lo ubiquemos, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo exterior, que es lo que nosotros tenemos capacidad de ver. Dios, obviamente, ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Ahora, usted dirá, pastor, entonces nosotros no podemos ver rasgos de personalidad. Sí, pero para eso, ¿qué se requiere? Conocer a la persona. Conocer, convivir, interactuar, relacionarse. Pero así a simple vista, yo no sabría con una descripción física sacar a una persona. Tal vez uno puede decir, ese me parece, pero será, no sé, ¿no? Pero no, para ir a la parte ya de personalidad se necesita mucho más. Entonces los rasgos físicos son eso, nada más, el color de los ojos, el cabello, la contextura, la altura, son rasgos físicos. Ahora,
Rasgos de personalidad, esa es otra cosa, ¿no? Generalmente es lo que digamos, representa nuestro vivir, la forma en la que nos comportamos. Entonces, así como hay rasgos físicos que les dije ahorita, del color de los ojos y todo eso, hay rasgos de personalidad que también caracterizan, ¿no? Por ejemplo, rápidamente, que no es nada espiritual, pero es algo que usted puede encontrar. Hay muchos tipos de personalidad, ¿no? Bastantes. Cada uno tiene uno. Yo no sé si usted sabe cuáles son sus rasgos de personalidad, pero mire, rápidamente algunos a ver en cuál se ubica cada uno de ustedes, y yo también. Por ejemplo, hay tipos de personalidad, hay personas que son abiertas, ¿cierto que sí? Acostumbran a ser personas afectuosas, cariñosas, participativas, comunicativas, generalmente están abiertas a nuevas experiencias. Eso es un rasgo de personalidad. Hay personas que todo lo contrario a eso son, ¿qué? Reservadas, ¿cierto que sí? Se caracterizan por ser prudentes, serias, críticas, evitan salir de la rutina y no están abiertas a la novedad, son muy reservadas. Hay personas que son introvertidas, les digo la definición, disfrutan del tiempo de pasar solos, prefieren relacionarse con grupos pequeños. Hay que aclarar ahí que ser introvertido no tiene nada que ver con ser tímido, ¿no? Pues son dos cosas diferentes, ¿no? No necesariamente el introvertido es tímido, porque ¿sabe qué caracteriza al introvertido? Que cuando agarra confianza, se abre, ¿entiende? Pero el tema ahí es agarrar confianza. Entonces el introvertido hace referencia a eso, ¿no? La timidez es otra cosa. El introvertido es que no es tan abierto de primera, pero el tímido generalmente tiene miedo a la socialización, ¿no? El introvertido no. Ahora, el extrovertido, ¿se acuerdan? Disfrutan de la socialización, generalmente son personas habladoras, asertivas, alegres en relaciones sociales. Hay personas que son seguras, tienen un alto nivel de seguridad, activas, no dudan de sí mismas, hablan con seguridad, se relacionan fácil. Hay personas que son dubitativas. ¿A qué se refiere lo dubitativo? Que son dudosas, son reservadas, individualistas, inseguras, muestran temor a equivocarse, entre otras cosas. Hay personas que son sumisas, que se muestran de una manera obediente, dócil, ceden con facilidad, son inseguras, conformistas, evitan conflictos. Hay personas que son dominantes, generalmente tienden a ser agresivos, autoritarios, líderes, imponentes, testarudos, etc. Hay personas que son relajadas, son calmados, tranquilos, sosegados, tolerantes, cautelosos. Todo eso es teórico, ¿no? Impulsivos, se caracterizan por ser inquietos, impacientes, activos. Entonces, mire, todos esos son rasgos de personalidad, ¿cierto que sí? De seguro que nosotros estamos en algún grupo de esos. A veces se combinan, ¿no? Pero siempre hay un grupo dominante. Yo no sé, usted en el video, algunos que a veces hemos participado en esos tests, o que las empresas a veces le llaman assessment, o sea, como para identificar habilidades o fortalezas de las personas, y le hacen una cantidad de preguntas y cruces y todo eso. Y entonces al final le dice, usted es así. Muchas veces uno dice, wow, es cierto, yo soy así. A veces hay cosas que coinciden, a veces hay cosas que no. Pero bueno, el caso es que en alguno de esos rasgos deberíamos de ubicarnos, ¿no? Ahora, en línea a todo eso que estamos hablando de la personalidad, hay dos componentes que están dentro de todo lo que es la personalidad, que es, por un lado es el temperamento y por otro lado es el carácter. Son dos cosas, ¿no? A veces la gente habla de temperamento, carácter, personalidad, y como si fuera una sola cosa, y son cosas diferentes. Y hay que saber qué es cada uno, primero para entender de dónde podría venir un temperamento, un carácter, y lo otro es para saber si se puede o no se puede hacer algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver esa diferencia entre lo que es carácter y temperamento, porque son diferentes. El temperamento es esa parte que uno hereda, es esa parte genética ya, que uno trae de familia, ¿no? O sea, generalmente vienen los genes, la parte del temperamento, ¿no? Entonces, como es algo heredado, por lo general ahí no hay mucho que hacer, digamos, digamos, por ejemplo, hay cosas que cada uno de nosotros, si se pone a pensar, dice, es cierto, yo eso lo heredé de mi papá o de mi mamá y no sabía que era temperamento. Pero el temperamento tiene que ver con esa parte genética. O sea, pensemos en eso, ¿no? Básicamente, entonces usted diría, pastor, y si el temperamento no se puede moldear, no se puede cambiar, entonces, ¿qué es lo que uno cambia? ¿Qué es lo que uno cambia entonces? El carácter. Esa sí es otra cosa. El carácter es aprendido, es, digamos, moldeado. Entonces, el carácter es esa parte que uno adquiere, es la que uno va fraguando a lo largo de ¿qué?
de la vida, merced a qué, a influencias, pueden ser psicológicas, sociales, familiares, y el carácter es el resultado de actuar sobre la base que es el temperamento, porque de ahí parte todo, es la parte heredada. Entonces recuerde siempre eso, ¿no? Temperamento es algo que traemos nosotros en los genes, algo que heredamos, algo que está ahí. Entonces cuando usted tiene un temperamento, que también hay tipos de temperamento, ¿no? También hay tipos. Yo por ahí encontré que generalmente la mayoría de la teoría habla de 4 tipos de temperamentos. Dice, para que lo busque si a usted le interesa el tema, ¿no? Que no es lo que nos interesa a la larga, pero es bueno saberlo. Hay un temperamento que se llama flemático, hay uno que es colérico, sanguíneo y melancólico. Búsquelo por ahí a ver en cuál está. En estos días creo que mi hija me pasó y me dice, que estamos hablando de este tema, me dice, yo me hice la prueba y creo que yo soy flemática. Y cuando vi la definición, dije, sí, ahí está pintada mi hija que vieron ahorita aquí, ahí está. Es introvertida, es tímida, aquí ella, ¿me entiende? Ella tiene ya su tipo de temperamento. Pero bueno, el caso es que, como les decía, el carácter es algo que cambia, que nosotros podemos ir moldeando. Ahora, ¿qué es lo que hace, digamos, qué es lo que hace que el carácter de uno cambie? Ahora, si ustedes saben que el carácter puede cambiar, ¿qué es lo que lo hace cambiar entonces? ¿Qué creen ustedes? A ver, para que interactuemos. Por ejemplo, eso puede ser una buena pista, ¿no? Cuando uno, ¿qué? Va renovando la información que tiene en su mente, ¿no? Y va sabiendo lo que uno era y lo que yo debería hacer. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para esa transición? Ustedes se acuerdan y le voy a leer, porque hay 2 definiciones que el Señor tenía de su pueblo. Una de ellas está en Jeremías 4:22. Este es un concepto que Dios, y está escrito en la palabra en Jeremías 4:22 de su pueblo, que dice, porque mi pueblo, ¿qué es? Es necio. Mi pueblo no me conoce, son hijos ignorantes, no son entendidos, son sabios para hacer el mal y hacer el bien no supieron. Es un concepto que él tenía de su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía ese concepto Dios de su pueblo en ese momento? Porque acuérdate que hemos hablado varias veces de Jeremías, ¿no? Acuérdate que el pueblo en la época de Jeremías, que era un pueblo ¿qué? Rebelde, un pueblo que no quería escuchar nada. Hagan esto, no lo vamos a hacer, escucha aquel, no vamos a escuchar a nadie. Entonces viene esa definición del Señor de su pueblo. Pero hay otra definición que está más adelante, está en 1 de Pedro 2:9. Cuando el Señor dice en 1 de Pedro 2:9, dice, ¿mas vosotros qué? Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces estamos hablando de 2 conceptos de pueblo, ¿no? Obviamente, para uno pasar de este que era necio, rebelde y todo eso, a este que es linaje escogido, algo tuvo que haber pasado, tuvo que haber una transición, tuvo que haber en la biología, para lo que tiene que ver con mariposas, ¿cómo se conoce eso? Metamorfosis, ¿se acuerdan? Una metamorfosis. Nosotros en el cristianismo lo conocemos como un proceso de ¿qué? De conversión. Cuando usted se convierte en algo que no era. Uy, eso era lo que yo era, pero ahora ya no soy. ¿Cierto que sí? Ahora, ¿por qué pasó eso? Ahí mismo el Señor lo explica. Dice, porque vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora ¿qué? Habéis alcanzado misericordia. ¿Qué tuvo que hacer ese pueblo para haber alcanzado misericordia? Arrepentirse. ¿Cierto que sí? Porque acuerde que sin arrepentimiento no hay misericordia, que es lo que estamos hablando ahí, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces ya sabemos, temperamento, heredado, carácter, es algo adquirido, es algo que yo puedo moldear, es algo que yo puedo cambiar, siempre y cuando yo renueve el espíritu de mi mente. Ahora, entonces, de acuerdo a esto, ¿qué sería la personalidad? Acuérdense, ¿no? Temperamento, carácter, ¿qué sería la personalidad de una persona entonces? ¿Cuál? Sí, pero digamos en esta línea de que yo sé que hay un temperamento heredado y hay un carácter moldeado. Entonces, ¿la personalidad qué es? La unión de los dos, la conjunción de los dos. O sea, cuando se hace físico los dos, o sea, obviamente el carácter está sobre la base del temperamento, pero ambos que marcan la forma en la que yo me comporto, esa es mi personalidad, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, obviamente, bueno, la personalidad, la integración de los dos, tanto la parte del carácter como el temperamento, es cuando uno ya hace esa organización de emociones, conductas y todo eso, ¿no? Entonces, en línea a eso,
Ya sabiendo esa parte, que la personalidad, la conjunción de carácter y temperamento, que se compone de rasgos, entendiendo que un rasgo es algo que a uno lo identifica, lo caracteriza, y que sabemos que hay rasgos físicos, ya lo vimos, y que hay rasgos también de personalidad. Entonces, en línea a eso, tendríamos que saber, nosotros ahora que estamos arrancando un nuevo año, y tal vez, si usted no lo ha hecho, entender exactamente cuáles son esos rasgos de personalidad que deberían caracterizar a un cristiano. Si las cosas que yo estoy manifestando y que digo que ese es mi carácter, mi temperamento, mi personalidad, están alineadas o no a lo que debería ser el carácter de un cristiano. Porque acuérdense lo que leímos al principio en Colosenses 1:10, dice, para que andéis, ¿como qué? Como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Para que no anden como cualquiera anda, ¿no? Sino que ustedes anden o andéis como es digno del Señor. Nosotros tenemos que saber entonces cuáles son esas características, ¿no? Que a la larga eso es parte también de lo que la Biblia habla de que las señales seguirán al que cree, ¿no? Acuérdate que señales, cuando uno habla de las señales y todo eso, no estamos hablando de que, wow, cosas tan majestuosas como algo así, no. Señales son cositas que a ti te indican que vas por el buen camino. Esas son las señales. A veces uno va por un buen camino y ve cosas que para otros ojos pueden ser insignificantes, pero uno dice, wow, voy bien. Mira, un pétalo de una flor. Algo que alguien a lo mejor no lo vio, pero dice, eso me indica que voy bien. ¿Me entienden? Entonces así mismo hay en la vida del cristiano cosas que a lo mejor otros no ven, pero que nosotros estamos en capacidad, no solo de verlas, sino de entenderlas, ¿no? Por eso es que no hay que seguir las señales, sino camine. ¿Y las señales qué pasa? Lo seguirán a usted, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, vamos a ver un poquito de eso de los rasgos del cristiano, o sea, rasgos de la personalidad del cristiano. Y no los vamos a ver todos, nos vamos a concentrar en uno en particular, y a lo mejor algunos domingos vemos otros y todo eso, pero por ahí anda el asunto. Entonces la Biblia no nos enseña realmente cuáles son las características tanto de una persona que no es cristiana, como de una persona que sí es cristiana, ¿no? ¿Dónde creen ustedes, o qué versículos se les ocurre a ustedes cuando uno podría encontrar rasgos de alguien que no es cristiano? Acuérdense lo que es un rasgo, ¿no? Es algo que caracteriza a una persona, ¿no? Por eso cuando Pedro se metió dentro del enemigo, habían rasgos de su personalidad que lo delataron. ¿Cierto que sí? Dijo, pero es que tú hablas como él, te vistes como él, te vi con él, tú eres de él. ¿Me entienden? Entonces hubo rasgos de él que lo delataron. Así mismo hay rasgos, por ejemplo, le puedo poner un ejemplo nada más. Ayer, y me acabo de acordar, ni siquiera lo tenía ahí. Ayer yo estaba en la Feria del Agricultor. ¿Cómo que otra vez? Pues sí, otra vez, porque todos los sábados voy. Ahorita yo que le pregunto qué voy a decir, no sabe. Ayer yo estaba en la Feria del Agricultor y me acerco yo al que vende los tomates y le digo, ¿a cómo tenés el kilo de tomate, ve? Le dije eso, ¿no? Entonces la señora que está enseguida me dice, oye, ¿usted es de Cali? Digo, sí, ¿por qué? Ah, yo soy de Cúcuta, de Colombia. Es que así hablan los de Cali. Entonces yo digo, wow, yo no sabía eso, porque, ¿me entienden? Ese V es típico de los de Cali, ¿no? Y como vengo de allá, pues vengo encendido, ¿no? Entonces, claro, entonces son rasgos. Ahora, yo lo dije para que la señora supiera que yo era de allá. No, lo dije por decirlo. Entonces son cosas que a uno, ¿qué? Lo delatan. Y así mismo en el caminar cristiano hay cosas que a usted lo van a delatar. Ya sea para bien o para mal, sí. Iba a decir, no vamos a decir mal porque para el que ama a Dios todas las cosas sirven. No, pero si hay cosas que lo delatan que no es cristiano, es para mal. De una. Amén, hermano, ¿o no? Entonces tenemos que saber identificar ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno quiere, en la Biblia hay muchos versículos que hablan de lo que caracteriza a una persona que no es de Dios. Pero, por ejemplo, si quisieran ver una lista rápida y corta, eso está en Gálatas 5:19, ¿no? Cuando habla de que manifiestas son, ¿qué? Las obras de la carne. Porque ¿qué es un cristiano? Hermano, empecemos por ahí. ¿Un cristiano qué es? Es una persona que le ha entregado su vida a Cristo. ¿Por qué le ha entregado su vida a Cristo? Porque cree en Él. Amén. Y ha depositado su fe en Él. ¿Estamos claros, no? Y entonces, como es cristiano, dice la palabra que esa persona es guiada ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Estamos claros ahí, ¿cierto? Entonces, algunos rasgos o manifiestas son las obras de la carne, y cuando uno es guiado no por el Espíritu
¿Por quién es guiado? Por la carne, ¿no? Entonces todas estas son obras de la carne, por ejemplo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Ahora si era pastor, no dijo la que yo practico, que es salvada. No, dice ahí, y cosas semejantes a estas, para que no quede duda, ¿eh? Cosas semejantes a estas, acerca de los cuales, ¿qué? Os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, obviamente, eso no tiene nada que ver con el carácter de ¿qué? De un cristiano. Una persona que es guiada por el Espíritu de Dios jamás va a practicar estas cosas, ¿no? Y el día que las practique es porque ¿qué? Porque ya ha dejado de ser guiado por el Espíritu de Dios, porque ya ha dejado de ¿qué? De creer. Porque acuerde que a uno lo que lo condena no es el pecado que practica, sino el dejar de ¿qué? De creer. Porque si usted cree, en la medida que usted crea, usted no va a practicar nada de estas cosas. Estamos claros, ¿no? Eso no es nada nuevo. Eso es decir, uy, pastor, qué nueva revelación. No, llevamos ya de cuántos años mencionando lo mismo, ¿no? Estamos claros, ¿no? Entonces, obviamente, entendiendo lo que está en Efesios 2:1, que dice que, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales nosotros anduvimos, ¿cuándo? En otro tiempo. Ahora, si usted todavía está ahí, eso no aplica para usted, porque eso no fue en otro tiempo, eso sigue siendo su tiempo. En otro tiempo, ¿no? Anduviste en otro, ahí se me fue. Usted había muerto en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Todos sabemos quién es ese príncipe. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿por qué la gente vive así? Usted dirá, pastor, ¿y por qué la gente obviamente vivirá así? O sea, cuando no tiene el Espíritu de Dios, no es guiado, ¿por qué vivirán? ¿Por qué se les acumulan todo eso? Pues la palabra misma lo explica, ¿no? ¿Por qué? Efesios 4:17, esto les digo y requiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, nosotros que estamos en este lado ya sabemos lo que es vivir así, porque estuvimos allá. Y la recomendación de la palabra siempre es, y lo decía Randall cuando abrió el culto, es, hay que ser agradecidos, ¿no? Con todo lo que ha hecho el Señor, todo lo ha hecho bueno. Y el rescatarnos de ese mundo en el que vivíamos y traernos a su mundo, a su luz admirable, a su reino, pues obviamente es algo que nosotros nunca deberíamos de cansarnos de agradecer. Y por eso la recomendación del Señor es, nunca te olvides de ¿qué? De acordarte de dónde te saqué. Eso es bien importante. Entonces, dice, requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿qué? A la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, ¿por qué vive la gente así? Simplemente ahí está escrito. Primero, no son guiados por el Espíritu de Dios, por la vanidad de sus mentes. ¿Qué quiere decir eso? Acuerdan lo que es una vanidad, ¿no? ¿Qué es una vanidad? Algo que no tiene valor, algo que no aporta, algo efímero, algo falso, algo, bueno, de todo tiene sinónimo de lo que es la vanidad. Y por eso el predicador decía, mira, yo he probado de todo, he tenido todo, de todo, pero al final todo eso es vanidad, vanidad de vanidades. ¿Me entienden? Entonces tienen la vanidad de sus mentes, tienen la mente entenebrecida, o sea, no ven claramente, o sea, no ven más allá de lo que su vanidad les deja ver, ¿no? Por eso es que cuando uno le entrega su vida a Cristo, ¿qué es lo primero que se le quita a uno? El velo, la venda, ¿no? Es lo primero. Por eso es que despiértate, dice. ¿Para qué? Para que te alumbre la luz de Cristo, o sea, despiértate. ¿Qué significa despertarse? O sea, obviamente, despertarse cuando uno está dormido y vuelve ahí, pero digamos que la analogía podría ser, abre tus ojos, ¿no? Abre tus ojos. Comienza a ver, reacciona, empieza a entender, a asimilar, ¿no? Entonces, obviamente tenían la mente entenebrecida, no habían conocido la vida, ignoraban todo eso, la vida verdadera, pero además de eso, la gente que está allá, que estuvimos allá, teníamos un corazón ¿qué? Un corazón endurecido, un corazón de piedra, un corazón insensible, ¿no? Todo eso. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, esos son rasgos de una persona que no tiene a Dios. Muy fácil verlo. O sea, si era, pastor, qué fácil, sí, porque
Todo eso es visible, todo lo que usted acaba de decir ahí, el adulterio, hay cosas que no crean, no todas las cosas son tan visibles, ¿no? Por eso a veces es bien complicado y por eso hay que, cuando nos dice que nosotros somos atalayas, y acuérdate que una de las características de la atalaya es esa sensibilidad que tienen de ver lo que tal vez otros no ven. Por eso a los que subían a esas torres no era cualquiera, ¿no? Súbase allá, ¿qué estás haciendo? Nada. Subiste a esa torre allá a echar ojo. No. Los que subían a las torres era gente que tenía una capacidad de ¿qué? De ver el peligro. No solamente adentro, sino ¿a dónde? No gente afuera, sino adentro. Y cuando lo veía, tener esa capacidad de ¿qué? De advertir con certeza, ¿no? De hacer sonar la trompeta con un sonido cierto. ¿Para qué? Para que la gente se preparara para la batalla. ¿Estamos claros, no, hermanos? Ahora veamos el complemento. ¿Cuáles son los rasgos de un verdadero cristiano? Hay muchos. Y lo podíamos ir por la parte de los dones y lo que sea, pero ¿recuerdan la pregunta que hizo el pastor a los que la vieron? ¿Qué era mejor, los dones o el fruto? ¿Qué era mejor? Los frutos, ¿no? ¿Por qué? Porque el fruto es lo que a uno ¿qué? Lo caracteriza, que es lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué es lo que va a dar de mí esos rasgos que me van a distinguir de los demás? Los frutos, porque los dones son imitables, todos eso lo sabemos, ¿no? ¿Y a dónde está eso? Está igual ahí, en Gálatas 5:22, ¿no? Mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. ¿Por qué contra tales cosas no hay ley? ¿Por qué? A ver, mientras ustedes piensan, me voy a tomar un sorbito. Bueno, la palabra dice que Cristo vino a abogar la ley, dice. Pero miren esto nada más, o sea, hay una advertencia muy fuerte en Gálatas 5:19, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Después dice, pero el fruto del Espíritu es todo lo que les acabé de decir, ¿no? Y dice, y contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo entienden ustedes que diga que contra tales cosas no hay ley? ¿Puede ser? Ahora, ¿para qué es la ley? O sea, las leyes, por ejemplo, cuando ponen una ley que diga, vamos a quitarle las placas a los que manejen borrachos. ¿Para quién es esa ley? Para los que manejen borrachos, ¿no? Entonces, si alguien dice, yo no tomo, bueno, contra ti no hay ley. No te preocupes, contra ti no está esa ley. ¿Me entienden el ejemplo? Entonces, en la medida en que yo practique esos frutos que vimos ahí, amor, benignidad, gozo, contra tales cosas no hay ley. ¿Me entienden? No hay, o sea, ¿de qué me voy a preocupar en la medida en que yo me mantenga viviendo así? ¿Estamos claros, hermano, o no? ¿Amén o no? Bien, entonces esos son los rasgos, y ahí hay solamente 9 nada más, ¿no? 9 rasgos de un verdadero hijo de Dios, o sea, inclusive ahora más adelante le voy a hablar les voy a mencionar los otros 8 porque me quiero quedar en el primero nada más, no porque sea el más importante, porque todos son importantes, pero quiero que profundicemos en ese, basado en lo que Pablo dijo, ¿no? Que si no tenemos, ¿qué? ¿No somos nada? Si no tenemos amor, no somos nada. Pero ahí mencionan, por ejemplo, el gozo. Todos sabemos qué es el gozo. No sé si usted lo sabe o no. El gozo es esa capacidad que tenemos de ¿qué? De disfrutar lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que estemos atravesando, independiente de las circunstancias que nos rodeen. El gozo es muy diferente a la alegría, a la felicidad, porque la alegría y la felicidad dependen del entorno. Como les decía, creo que en estos días, ¿no? Por eso la recomendación del Señor en Santiago 1:2 es, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Cualquiera puede decir, ¿cómo me puedo yo gozar estando en prueba? Bueno, cuando usted es una persona que se goza, usted se goza aún en las pruebas. Por eso Pablo decía, gócense, y ese consejo lo daba ¿desde dónde? Desde la cárcel. Hay que gozarse, hermanos. No se deje llevar por la felicidad, la alegría, que son cosas efímeras. Ahora si era pastor, ¿y es malo buscar la felicidad? Pues búsquela, pero busque más el gozo, busque estar contento, el contentamiento. También hablaba de la paz, ¿no? Pero ya sabemos que no es cualquier paz. Cuando el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz. No dijo la paz, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y es una paz tan especial que cualquiera no la entiende. No tiene que ver nada con ausencia de conflicto, no tiene que ver nada con ausencia de guerras, de pleitos. Yo vivo en paz, ¿por qué? Yo no me meto con nadie. ¿Pero tienes una relación con Dios? No necesito porque yo vivo en paz. Eso no es paz. Eso estás engañándote solito. La única y verdadera paz tiene que ver con una relación sólida, estable y firme. ¿Con quién? Con Cristo Jesús.
Vuelve ahora en amistad con Dios y entonces ¿qué pasa? El Dios de paz vendrá a ti y habitará contigo. Lo demás, nada que ver, ¿no? Y basta con salir a la calle nada más para ver que lo que hay en la calle es ausencia de ¿qué? De paz, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Habla ahí de paciencia también. Todos sabemos que la paciencia tiene que ver con la espera con conocimiento y es esa capacidad que todos tenemos de tolerar, atravesar, soportar determinadas situaciones sin perder ¿qué? La calma. Esa es la paciencia, ¿no? Por eso es que en los hospitales se usa la palabra ¿qué? Paciente, ¿no? Paciente. El que está ahí esperando, simplemente que le solucionen su problema, que lo atiendan sin perder la calma, aunque muchos la pierden, ¿no? Vemos a más de un paciente que se impacienta y entonces obviamente se sale y después se le agrava su enfermedad. También habla de benignidad, recuerden la benignidad, ¿no? Una persona benigna tiene que ver con simpatía, comprensión, buena voluntad, paciencia, es considerado una buena persona. Cuando usted dice, esa persona es, miras qué buena persona es porque tiene ¿qué? Benignidad, ¿no? Es una persona benigna. También habla de la bondad, ¿no? El bondadoso, es una persona útil, una persona bondadosa ayuda, colabora, está dispuesta a servir y no a ser servido. Y el ejemplo de nuestro Señor cuando dijo que Él no vino a servir, sino a que le sirvieran. También habla ahí en esas cosas de la fe, ¿no? Estoy dándole unas pinceladas rápidas nada más de esas 9 características del cristiano. La fe es algo que a nosotros nos tiene que caracterizar, pero con un buen concepto de fe, no con la fe religiosa que a nosotros nos enseñan, ¿no? Es que yo soy una persona de fe. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando el tiempo de Dios, que Dios haga, que Dios obre. Bueno, está bien que tenga esa confianza, pero la fe va mucho más allá de eso. La fe es el fruto de ¿qué? Del conocimiento. La fe es esa confianza que uno deposita en algo o en alguien con base en ¿qué? En la información que uno tiene de ese algo o ese alguien. Pero si usted no tiene información de ese algo y ese alguien, usted no tiene fe. Usted lo que es un religioso. Amén, hermanos. Habla de la mansedumbre también. El ser mansos. Recuerden que ser manso no tiene nada que ver con ser débil, ¿no? Porque Jesús era manso, pero no era débil. Mira un dato curioso de la mansedumbre, si usted no lo sabía. La mansedumbre en griego viene una palabra griega que se escribe praus, que significa fortaleza bajo control. Eso se llama la mansedumbre, ¿no? Y eso es, por ejemplo, y hay un ejemplo ahí para ilustrar eso y me parece importante y curioso. Cuando un domador de caballos está domando un caballo y lo doma, ¿cierto? El caballo se vuelve ¿qué? Apacible, manso, pero el caballo no pierde su fuerza. O el caballo no perdió su fuerza, ¿o sí? No la perdió, pero sin embargo ¿qué? Ya se controla, ¿no? E inclusive esto de la palabra praus que les decía en griego era muy utilizada para referirse a esos caballos de guerra. ¿Te han visto esas guerras donde están peleando y están volando cabezas? Nada cristiano, por cierto. Y el caballo ahí, ¿no? El caballo ahí se mantiene, ¿no? Que a uno a veces dice, qué raro, ¿y por qué el caballo no se desboca, no? O sea, son caballos que han sido entrenados para eso, ¿no? Eso tiene que ver con la mansedumbre, ¿no? Lo otro es la templanza, obviamente también, que tiene que ver con el dominio propio, ¿cierto? Pero bueno, yo quería referirme a la primera mención que hace ahí de lo que vimos de esas características del cristiano que tiene que ver con el amor, ¿no? Yo creo que el amor es algo que a nosotros nos tiene que caracterizar, ¿no? O sea, el cristiano tiene que caracterizarle el amor. Pero tenemos que saber cuál amor, qué es el amor, de qué tipo de amor. Porque ahorita, si hay una palabra en esta sociedad en la que vivimos más menospreciada y más desvalorada y todo es el amor. Todo el mundo le dice mi amor a todo el mundo, ¿no? Y tal vez ahí era donde tú te referías de la feria que alguna vez dije que el lugar donde yo me sentía más querido, más amado, era en la feria del agricultor. Porque todo el mundo me dice mi amor, tesoro, príncipe. Bueno, de todo le dicen a uno. Y si no compra uno nada, pues ya se gana un madrazo, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Pero bueno, el amor es algo de lo cual quisiera reflexionar ahorita y posiblemente dentro de 8 días o no sé cuándo veamos algo que es el complemento del amor también. ¿Cuáles son 2 elementos que ustedes creen que tienen que caracterizar a un cristiano? Y uno les digo que es el amor, pero ¿cuál es el otro que va de la mano con el amor, que lo tiene que caracterizar a uno? ¿Cuál creen ustedes? No lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver luego. ¿Cuál? Misericordia, cerca, ¿verdad? Hay uno que está por ahí. El amor y el perdón.
Por eso te dije que es cerca, ¿no? El amor y el perdón van de la mano, ¿no? Al que mucho ama, mucho se le perdona. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, después vemos el perdón, que es algo que a nosotros nos tiene que caracterizar también como un rasgo de nuestra personalidad cristiana. Porque es algo que no es optativo para el cristiano, pero luego lo vamos a ver, el asunto del perdón, ¿no? Entonces, hay mucha gente, vean, hay muchos cristianos que se dicen que tienen mucha fe, que sirven y todo eso, pero muchas veces no tienen esa paz que uno diría, esa persona que está tan metida, ¿por qué la veo yo como tan inquieta, tan afanosa y todo eso? ¿Saben por qué? A veces es falta de amor. O sea, falta de amor, y posiblemente esa falta de amor sea falta de perdón. Habría que indagar un poco más sobre eso, ¿no? Pero obviamente recuerde, si no hay amor en todo lo que hacemos, nada, no somos absolutamente nada. De hecho, Pablo es tan explícito que dice que yo podría vender todo lo que tengo y darlo a los pobres, pero si no tengo amor, nada. Yo puedo servir, venir a la iglesia todos los días, leerme la Biblia 24/7, lo que sea, pero si no hay amor en ti, eso no sirve, ¿no? Eso no sirve. Entonces, por eso hay que estarse meditando en eso y la importancia que es de que seamos personas de amor, ¿no? Ahora, ¿por qué es importantísimo? ¿Por qué es importante que nosotros seamos personas de amor? Porque Dios es amor. Exactamente. Si decimos que somos personas de Dios, tenemos que ser personas de amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, tenemos que ir alineados a eso, ¿no? ¿Pero qué es el amor, hermanos? Bueno, tengo una definición aquí del amor normal, la que uno encuentra en fuentes oficiales. Dice que el amor es un sentimiento, porque definitivamente es un sentimiento de afecto y es universal. O sea, toda la gente habla de amor, ¿no? Algunos con un concepto errado, otros no, pero toda la gente habla de amor. ¿Hacia qué? Puede ser hacia otra persona, puede ser hacia un animal, puede ser hacia una cosa, pero la gente habla de amor en general, ¿no? Acuérdense que ahorita con todo esto de la equidad de género y todo eso, a uno lo que le meten en la mente, ¿qué es? Que todo es amor, ¿no? O sea, una relación entre, ahí hay amor, mientras haya amor, y ahora tratan de disfrazarlo diciendo que mientras haya amor, hay ¿qué? Familia, ¿no? Que es toda una cadena, es todo un paquete, ¿no? Pero bueno, el amor obviamente hace referencia a ese sentimiento de atracción emocional, muchas veces también sexual, que se tiene hacia una persona con la que se desea tener una relación o convivencia bajo un mismo techo, ¿no? El amor es expresado a través de acciones, mensajes de amor, declaraciones, poemas, toda esa cantidad de cosas que por lo general la gente usa para hacer manifiesto, ¿qué? El amor, ¿no? De ahí viene un principio que nosotros tenemos en la iglesia que dice que si el amor existe, tiene que ser visible, ¿no? Eso aplica para todo, tanto en personas como sea, y mucho más en su relación con Dios. Precisamente, ligado al tema que estamos hablando hoy, si usted dice que ama a Dios, ese amor tiene que ser visible. ¿Cómo? Por medio de esos frutos, que a la larga son los rasgos que a uno lo distinguen de los demás. Y entonces vamos a saber si pertenecemos a Gálatas 5:19 o pertenecemos a Gálatas 5:22, de acuerdo a lo que nosotros manifestemos, ¿no? Porque recuerde, todo el mundo cree en Dios, todo el mundo ama a Dios, pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? ¿Cuál es el origen del amor? Bueno, el origen del amor está en Dios, porque Dios es amor, eso lo sabemos. Ahora, tenemos que saber el origen. Si nosotros tenemos amor es porque Él nos amó, ¿qué? Primero, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro, pinceladas con el tema del amor. Ahora, acuérdense que cuando nosotros nacemos, nosotros vamos formando una conciencia, ¿qué? Natural, ¿cierto? Una conciencia natural con la información natural que tenemos en este sistema, y después de que venimos a los pies del Señor, comenzamos a tener información espiritual y vamos creando una conciencia espiritual. Entonces, en esa misma línea, eso es un repaso nada más, en esa misma línea hay conceptos de amor natural y conceptos de amor, ¿qué? Espiritual. ¿Cierto que sí? Entonces, en lo natural hay muchos tipos de amor, entendiendo que el amor es un valor también. ¿Acuerdan lo que son los valores? ¿Los valores qué son? Los valores son principios por los que se rige una persona o un grupo. O sea, todas las sociedades tienen valores. ¿Acuerdan? Algunos valores, por ejemplo, como el respeto, la integridad, la libertad, la igualdad, la justicia, la imparcialidad, la verdad, la empatía, la solidaridad, todos esos son valores. Y entre esos valores está el amor, como un valor, ¿no? Y es uno de los más importantes. O sea, nosotros no vamos a negar todo lo que se encierra en torno al amor. Por eso es que es importante que nosotros estemos bien claros de qué tipo de amor y cuál es ese amor.
Porque acuerdan que muchas veces ustedes me han escuchado a mí decir de que hay dos sentimientos que a uno lo llevan a hacer cosas que uno no tiene ni idea. Uno es el amor, le estamos hablando, y el otro ¿cuál era? El odio, ¿se acuerdan? Son dos cosas, ¿no? Polos opuestos, pero uno no tiene ni idea de las cosas que puede hacer por amor o por odio, ¿no? Y si nos vamos al amor natural, como pareja, bueno, los que tenemos esposa, hemos tenido novias y todo eso, ¿saben? Las cosas que uno hacía por amor, ¿no? Y en las cosas de Dios. ¿Perdón? Wow, ¿vas a escuchar música en inglés? Qué bárbaro, ahorita. Bueno, entonces, con Dios es lo mismo. Nosotros los que estamos aquí no tenemos ni idea de las cosas que podemos llegar a hacer. Y digo podemos llegar a hacer porque estoy seguro que hay muchas cosas que no hemos hecho todavía. Por amor a Dios. Si es que realmente tenemos amor a Dios, ¿no? Amor de verdad, ¿no? No es decir yo amo a Dios, pero realmente la forma en la que uno se comporta muchas veces no está alineada a ese amor que dice sentir, como sucede también en las relaciones de pareja, ¿no? ¿Te ama a su familia? Claro, mi familia es lo máximo para mí. Y entonces, ¿por qué estás haciendo todo lo posible para perderla? ¿Amas a tu esposa? Sí. ¿Y entonces por qué la lastimas? ¿Amas a tu esposo? Sí. ¿Y entonces por qué haces cosas que tú sabes que él no aprueba? O que deterioran la relación de pareja. ¿Me entiendes? Entonces es importante eso. Pero definitivamente por amor hacemos una cantidad de cosas. Entonces, en lo natural, el amor es un valor. También, vea, hay unos tipos de amor rápidamente, porque eso no es tampoco un capítulo de Corintellado, ni mucho menos. Pero por ejemplo, ¿sí saben qué es Corintellado, no? Bueno, en lo natural todos hemos oído hablar del amor platónico, ¿cierto que sí? Ese amor que dice, es que mi amor platónico, hay gente que decía, mi amor platónico es Sofía Loren. Y pasan enamorados, y los afiches, la habitación llena de afiches, y resulta que Sofía Loren ni se da cuenta que esa persona existía. Esos amores fantasiosos, eso no existe, eso no aporta nada. Nada que ver, pero bueno, eso lo vemos. Hay gente que tiene amores platónicos, hay gente que habla de amor a primera vista, que no existe tampoco. Lo que hay es una atracción a primera vista, y tal vez hay gente que llama afinidad de caracteres o lo que sea, pero no se le puede llamar amor a primera vista porque nosotros ya sabemos que para llamar algo amor requiere ¿qué? Conocimiento, ¿no? Conocerse. Uno no ama lo que no conoce. Entonces, el amor a primera vista, eso no existe. El amor a la distancia. Bueno, hay gente que logra sostenerlo y todo eso, pero donde hay uno por allá en Japón y otro por acá, y entonces nunca pelean. ¿Sabe por qué? Porque cuando el que está en Japón se acuesta, el de acá se está levantando, entonces nunca hablan. ¿Me entienden? Entonces, amor a distancia, eso no sirve. Porque se necesita el contacto realmente, ¿no? El amor incondicional, aquel que uno entrega sin esperar nada a cambio, que por lo general uno lo encuentra, aparte de Dios, ¿dónde? El amor incondicional, ¿dónde? En los padres. Podríamos decir que, por eso alguna vez hablamos aquí de que tal vez lo más parecido al amor de Dios es el amor de la mamá, del papá, sobre todo siempre ponemos a la mamá porque es la más entregada, como la más expresiva, ¿no? Pero son esos amores incondicionales. También está el amor propio, ¿no? Que se hace referencia a ¿qué? Al amor que uno siente por uno mismo, por aceptarse, por respetarse, todas esas cosas, ¿no? Pero eso es en lo natural. Todos esos tipos de amor existen, ¿no? Existen y la gente los practica, ¿no? Ahora, en lo espiritual también hay tipos de amor. ¿Cuáles son? A ver, que lo hemos hablado aquí. Hay 3 tipos de amor en lo espiritual. El ágape, fileos y eros, ¿no? Los 3 tipos de amor. Ágape, que es el amor de Dios. El fileo, que es el amor fraternal. Y el eros, que es el amor, ¿qué? De pareja, ya, el amor de pareja, ¿no? Ahora, dependiendo de nuestra naturaleza, esos 3 tipos de amores también nos los encontramos en diferente orden. ¿Cierto que sí? Si nosotros estamos fuera del reino de Dios, ¿cuál de esos 3 amores nos encontramos primero? A veces el eros primero, pero yéndole uno bien, digamos que encuentre uno el fileo, ¿no? Que encuentra amigos y todo eso. Digamos, yéndole bien, pero generalmente es lo que dice Randall, a veces sí, eros de una, ¿no? La gente se va a la parte sexual y todo eso, pero yéndole bien, digamos que uno, el fileo, ¿no? Amigos, después el eros, ahí sí. Y por último, si es que algún día después de patear tanto balde y todo eso, volviendo en sí, alguien se encuentra con ¿qué? Con el ágape, ¿no? Pero en ese orden, de último, dejándolo de último, ¿no? Ahora, cuando uno viene a los pies de Cristo, el orden cambia, ¿no? Ya después de haber sufrido todo eso, cuando uno viene a los pies de Cristo, ya el primer amor que uno encuentra es el amor ágape, ¿no? El amor de Dios. Por eso dice, nunca pierdas o no dejes ¿qué? Tu primer amor, el amor de Dios. O sea, ese es el primero que tiene que estar ahí.
y ser el primero siempre, ¿no? Porque es la base de los demás. El amor de Dios. Después, ¿cuál? El ágape. Después, ¿cuál? Ya en los caminos de Dios. Fileo y eros, ¿no? Pero acuérdese que el amor ágape y el amor fileo están presentes, ¿qué? En toda nuestra vida. Pero el eros solamente, ¿dónde? No, pero ¿dónde? En el matrimonio nada más. O sea, el amor eros, si es que uno está en los caminos de Dios, ¿no? Ahora, si usted no está en los caminos de Dios, usted le mete eros a todo, ¿no? Pero el eros, el amor eros, ese que tiene que ver ya con la parte sexual, de pareja y todo eso, solamente bajo la cobertura ¿de qué? Del matrimonio. ¿Estamos claros, hermanos? Ese es el orden. Ahora usted dirá, pastor, pero eso es un orden ya de fantasía, para lo que se predica hoy en día y lo que se vive en muchos lugares, pues es tristemente la realidad, pero así es, ¿no? Pero ese es el orden que debería haber, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Y todos sabemos exactamente a qué se refiere cada uno de esos tipos de amor. Ahora, pensemos ya en nuestra relación con Dios, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque estamos hablando del amor, que es una de las características de nuestro rasgo de personalidad cristiana que debería caracterizarnos, ¿no? Pensando en que sin amor no somos nada. Podemos ayudar a los demás, hacer lo que quiera, pero el amor es algo primordial que debería caracterizarnos, entendiendo también que hay muchas cosas que el amor las impulsa, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 22, 37, el Señor obviamente dejó ahí una instrucción que habla de la secuencia del amor. ¿Cómo se tiene que dar, no? Y dice la palabra del Señor, dice Jesús les dijo a ellos, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y dijo que eso era un mandamiento nuevo, después dijo, ¿no? Después lo completó cuando dijo, un mandamiento nuevo les dejo, ámense, ¿cómo? Como yo los amé. Pero pensemos en estos tres que habla de la secuencia del amor. Digamos, nosotros vamos a ser verdaderamente cristianos y a poder dar frutos como verdaderamente cristianos si respetamos esta secuencia, porque en las cosas de Dios, recuerde, el orden sí es importante. Ya lo hemos hablado varias veces. A uno le han enseñado ya que el orden de los factores no importa. Sí, en las cosas de Dios el orden sí importa. Y aquí cuando el Señor dice, primer paso, no te saltes eso. ¿Primer paso qué es? ¿Amar a quién? Amar a Dios. Sobre todas las cosas, ¿no? Sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir sobre todas las cosas? Con todo tu ser, con todo tu espíritu, con todo tu cuerpo, con todo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios. Ahora, usted dice, pastor, pues yo amo a Dios. ¿En serio? Bueno, vamos a ver, pongámoslo a prueba con algunas cosas que la palabra dice aquí, ¿no? ¿Qué significa amar a Dios? Juan 14, 15 dice, si me amas, guarda mi palabra, ¿no? Primero, ¿no? ¿Está guardando usted la palabra de Dios? Y acuerde que guardar la palabra no es agarrar la Biblia y meterla en un cajón, ¿no? Eso no es guardar la palabra. ¿Qué es guardar la palabra? Cumplirla, vivirla. ¿Para vivirla hay qué? Escudriñarla, entenderla, meditar en ella. Entonces, ¿estamos haciendo eso? Bueno, va bien. Todavía no, pero va bien. O vamos bien, metiéndonos todos en ese canasto, ¿no? Porque amar a Dios es mucho más que decir yo amo a Dios y todo eso, no. Hay que demostrarlo. Y una de las maneras de demostrarlo, ¿cuál es? Guarda su palabra. Amar a Dios significa obedecer su palabra, que es hacer su voluntad, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Salmo 119, 97 dice, oh cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Entonces, ahora usted dirá, pastor, ¿y qué diferencia hay entre ese y el anterior? ¿El anterior era qué? Guardar su palabra. Ahora, ¿qué está hablando este? Que hay que amarla. Porque una cosa es guardarla y otra cosa es amarla. Hay mucha gente que la guarda, puede ser, que cumple y cumple algunas cosas. Por ejemplo, los fariseos, ¿acuerdan? Los fariseos guardaban la palabra, la ley, la cumplían. Pero por eso el Señor tuvo pleito con ellos, porque le decía, es que ustedes han dejado lo mejor de la ley, o sea, se han apartado de lo que verdaderamente la palabra les quiere enseñar. La están cumpliendo y hacen que la gente la cumpla. Pero una cosa es guardar su palabra, otra cosa es amar su palabra. Acuérdate cuando habla de que yo me deleito en las cosas de Dios, ¿no? Deleitarse es otro nivel, ¿no? Entonces hay que amar la palabra, hay que amar, ¿por qué es importante amar la palabra? Porque Dios y su palabra, ¿qué? Uno son.
La palabra son pensamientos de Dios. Y yo digo que amo la palabra es porque amo cada cosa que está escrita aquí, cada versículo, cada palabra, cada expresión, que significan pensamientos de Dios. Y si yo amo los pensamientos de Dios, es porque amo a Dios. Porque es la manera en que Él actúa. ¿Estamos claros, hermano, o no? Salmo 122:9 dice, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Entonces, hay que amar, ¿qué cosa? Cuando digo amar la casa de Dios, amar su iglesia, ¿no? Como decía Randall ahora rato, amar el congregarnos, el tener la oportunidad de que como hermanos podamos vernos, podamos saludarnos, podamos disfrutar, podamos crecer juntos. Este roce a uno le sirve. ¿Me entienden? Entonces, amar, el amar su casa, el amar su iglesia. Hay mucha gente que obviamente ora, tiene fe, pero no aman el congregarse, no aman el relacionarse con demás gente, viven su cristianismo, bueno, en algunos países dicen, son casasolas. ¿Han no escuchado el término de casasolas? En Colombia dicen, son cusumbosolos. ¿Aquí cómo le llaman? La gente que hace todo solo, que no se relaciona con nadie. ¿Llanero solitario? No, hombre. Pero bueno, hay gente que le gusta así, vive su cristianismo así, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, pero esa no es la intencionalidad de Dios. ¿Cuál es? Que nosotros nos congreguemos, que nosotros interactuemos, que hablemos, que conversemos, que enseñemos, que aprendamos, que consolemos, que edifiquemos, que fortalezcamos, que también permitamos que otros nos fortalezcan. Porque somos, ¿qué? Diferentes miembros, pero somos un mismo cuerpo. Amén, hermanos. Todo eso hace parte del amar a Dios. No crea que amar a Dios es, sí, yo voy a la iglesia, vengo aquí, me congrego, leo 2 versículos, canto 3 canciones, me voy y ya, hasta el otro domingo. O sea, usted tiene que reflexionar en si realmente usted está amando las cosas de Dios. Porque acuérdese, nada más, un adorador no es el que viene y canta una canción, 2, 3 canciones. Somos adoradores en espíritu y en verdad, es un estilo de vida. Es todo, 24/7. Amén, hermano, ¿o no? Entonces hay que amar, ¿no? O sea, hay que amar las cosas de Dios, ¿no? Hay que reconocer. Por eso dice que con alegría le hablé a quienes, a los que iban a la casa del Señor. Ahora, ¿ustedes por qué creen, hermanos, que es clave, ya entendiendo todo lo que implica amar a Dios, ¿no? Y ustedes, y tal vez la respuesta es muy sencilla, pero es bueno que la tengamos presente. ¿Por qué consideran ustedes que es clave amar a Dios? A ver, mientras lo piensan, me tomo otro solito. La respuesta parecería muy simple, ¿no? Pero ¿por qué creen ustedes que es clave amar a Dios? ¿Por qué? Pues sí, es un mandamiento. ¿Pero qué más? Es que la palabra dice que el que ama no hace daño. Bueno, es como un fruto del amar, ¿no? El que ama no hace daño. Pero ¿por qué? Hay dos razones, se les podría decir, hay muchas, ¿no? Y le voy a decir una, usted me va a decir la otra. Puede ser, aunque dice la palabra que Él nos amó primero. Pero, por ejemplo, 1 Corintios, segunda que leímos ahorita, dice que cosas que ni ojos han visto, ni oídos han oído, ni han subido en corazón de hombre, son las que ¿qué? Las que Dios tiene ¿para quiénes? Para los que le aman. Entonces, primero, ¿no? Queremos aspirar a esas grandes cosas que Dios tiene para sus hijos, para los que le aman. Entonces, tenemos que amarlo. Entonces, qué importante es amar a Dios. ¿Por qué? Porque yo sí quiero, pastor, yo quiero estar en ese grupo de que hay cosas que ni yo he visto, ni he oído, ni que han subido en corazón de hombre que Dios tiene ahí. Y yo quiero estar en ese grupo de ser de los que aman a Dios. Por ese lado, ¿no? Y por otro lado también es importantísimo, les digo, las respuestas son muchas, ¿no? Porque dice la palabra en Romanos 8:28, dice que todas las cosas ayudan a bien, ¿a quiénes? A los que aman a Dios, ¿no? Entonces, qué importante que en este mundo que vivimos, que es bien violento, que es bien hostil, que es bien injusto, que es bien complicado, que aún así, en este mundo en el que vivimos, en este sistema, cualquier cosa nos ayude, ¿no? En la medida en que nosotros, ¿qué? Amemos a Dios. Entonces, por eso es importante amar a Dios. Y ya todos ustedes saben todo lo que implica amar a Dios, ya lo vimos acá, hay que conocerlo porque no amamos lo que no conocemos. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, primer paso de la secuencia, amar a Dios sobre todas las cosas. Si ese paso 1 no lo hacemos, ni para qué seguimos. Lo demás es fantasía, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Después qué sigue? Amar a tu prójimo como a ti mismo. No. ¿Cuál es el segundo paso de la secuencia? No, en la ley está. Sí, pero caíste en la trampa ahorita. ¿Cuál es el segundo paso de la secuencia?
¿Cuál es? Obedecer, no, estamos hablando del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué sigue? Eso. Pégale un coscorrón ahí. Tenemos que amarnos a nosotros mismos, Jorgito, porque si bien la ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero yo no podría amar a mi prójimo si primero no me he amado a mí mismo, ¿no? Entonces, el segundo paso, tenemos que amarnos a nosotros mismos, tenemos que amar a nosotros mismos, ¿no? ¿Y qué es amarse a uno mismo? Entre esas cosas viene la parte de perdonarse a uno mismo también, aceptarse a uno mismo, ¿me entiendes? O sea, a veces hay mucha gente que le cuesta amarse a sí mismo. Y a veces tiene más facilidad de amar a los demás y todo eso, creyendo que los ama, ¿no? Pero no hay un punto de referencia, ¿no? Amarse a sí mismo, perdonarse. Hay gente que no se ha perdonado a sí misma, le ha pedido perdón a Dios, siente que Dios los ha perdonado, pero siguen todavía arrastrando ese pasado que los oprime, que dice, es que yo fui tan malo, es que yo no merezco ni nada, menospreciándose. O sea, la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, eso dice la palabra. Amén, hermanos. Entonces tenemos que amarnos a nosotros mismo, ¿no? Ese es el segundo, la segunda secuencia. No podríamos amar a nadie más si no nos amamos a nosotros mismos, y no podríamos amarnos a nosotros mismos si no amamos a Dios. Entonces, por eso el orden es importante. Y lo demás es lo que decía Jorgito, hay que amar al prójimo, ¿no? Que básicamente el que dice que tiene a Dios, el que dice que anda en luz, no puede decirlo si no es manifiesto eso con un amor ¿a qué? Al prójimo. Y amará al prójimo en la medida que se ame a sí mismo, y se amará a sí mismo en la medida que ame a Dios. Eso no tiene pierde, ¿no? Recuerden lo que el Señor dijo ahí en el Sermón del Monte de la regla de oro. ¿Acuerdan de la regla de oro, no? ¿Cuál es la regla de oro? No hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hagan a ti. No, hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran. Bueno, es lo mismo, pero en otro idioma, ¿no? Es la regla de oro, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, es importantísimo eso, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces ya hablamos de los demás también, del gozo, la templanza, todo eso ya lo vimos. Entonces recuerden, vean, voy a aprovechar estos minutos que me quedan nada más, porque tenemos la cena del Señor ahorita. Hay muchos rasgos, o sea, y ahorita que les leí primera de Pedro 2:9, que es una de las, digamos, intencionalidades o expectativas que Dios tiene de cada uno de nosotros. Recuerde, Dios tiene muchas expectativas de nosotros como sus hijos, como cualquier padre, ¿no? Muchas expectativas. Y una de ellas, la leímos ahora en primera de Pedro 2:9, que dice que somos nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, ¿cierto? Y que nosotros estamos llamados ¿a qué? A anunciar las virtudes de aquel que nos ha rescatado. ¿Cuáles virtudes? Bueno, una cantidad de rasgos que el Señor dejó en 3 años de ministerio nada más. Y yo les voy a leer unas para ver así rápidamente como si fuera un trabalengua, porque aquí tengo una lista de 60 rasgos, pero que cualquiera, nosotros somos, ahora si era pastor, tener 60 rasgos, uy, pero el Señor tuvo esos y muchos más, y nosotros podemos tener esos y más también. Vea, el Señor fue amable, amistoso, y están en orden alfabético. Amable, amistoso, apreciativo, atento, benigno, compasivo, completo, confiable, confiado, conmovido, considerado, consistente, contento, cooperador, creativo, de propósito, decidido, deferente, determinado, dirigente, disciplinado, discreto, disponible, eficiente, equitativo, fiel, flexible, frugal, generoso, gentil, gozoso, hábil, honesto, humilde, intrépido, justo, leal, manso, misericordioso, moderado, observador, optimista, paciente, pacífico, perdonador, perseverante, persuasivo, prudente, puntual, respetuoso, responsable, resuelto, sincero, sumiso, tolerante, valiente, veraz, virtuoso. 60 y ahí nada más. Y cada uno de esos tiene un versículo que lo respalda, ¿no? Entonces, ahora usted irá a pasar y más de eso, muchísimos más, muchísimos. Ahora, todos esos que leí ahí, ¿podemos hacerlo? Claro que sí. Tal vez no todos, pero la mayoría podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado las herramientas para hacerlo. O sea, realmente sí. Recuerde, cuando yo les dije al principio que el carácter era moldeable, el Señor, dentro de las cosas de su carácter, ¿qué aprendió Él cuando estuvo aquí? Aprendió muchas cosas, ¿no? Porque acuerde que Él, siendo Dios, se despojó de su naturaleza divina y se humilló y todo eso, y aprendió entre otras cosas a ser falso. ¿Pero qué más aprendió Él? ¿A ser qué? Humilde. Pero Él dijo, Él aprendió, así que dice la palabra, aprendió la sumisión, la obediencia. ¿Se acuerdan? El Señor aprendió muchas cosas. Las tuvo que aprender aquí mientras iba caminando, mientras iba rozando con sus discípulos. Pablo, ¿qué cosa aprendió Pablo? He aprendido a tener contentamiento. Cosas que a lo mejor él no lo caracterizaban cuando era
allá y andaba con los fariseos, ¿se acuerdan? Que era perseguidor y todo eso. Después de que tuvo su encuentro con Cristo, vino una conversión en él y se moldeó su carácter. Porque el temperamento siguió ahí. ¿Cuál era el temperamento de Saulo, y Pablo? Era apasionado, diligente, intrépido, lanzado, cosas que él ya traía en sus genes. Lo que pasa es que cuando él pasó al otro bando, al bando del Señor, esas cosas las usó también, pero para bien del evangelio, porque él siguió siendo ¿qué? Apasionado, lanzado, intrépido, arriesgado, siguió haciéndolo. Pero tuvo que moldear el carácter. Tengo que aprender a tener contentamiento, a ser más humilde. ¿Me entienden? Entonces son cosas que uno puede moldear definitivamente. Cada uno de nosotros no se case con aquello de que es que yo soy así. Eso no es un lenguaje para el cristiano, ¿no? Es que yo soy así, así soy. No. Hay cosas que se moldean, cosas que se cambian, que se transforman. Es parte de nuestra conversión. Dejar atrás cosas que sabemos que no nos sirven para nada, que no aportan, que no nos ayudan a trascender, a crecer. Eso hay que hacer. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Vean, quiero que todos vayamos para cerrar nada más al libro de Efesios, capítulo 5. Efesios 5. Vamos a leer rápidamente lo que está ahí, que resume en gran parte lo que hemos estado hablando aquí. O por lo menos el consejo del Señor, ¿no? ¿Qué dice el título de Efesios 5? Andad como hijos de luz. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Que el consejo de la palabra era, inclusive, Pablo, cuando leímos eso, allá en Colosenses, que fue lo primero que yo leí, que él decía que anden como es digno del Hijo de Dios. Él decía, por lo cual nosotros, estoy leyendo Colosenses 1:9, no lo busqué, por lo cual nosotros desde el día en que lo vimos no cesamos de orar por vosotros. Entonces, esas eran las oraciones de Pablo por la iglesia. Yo oro por ustedes, ¿para qué? Para que ustedes crezcan espiritualmente, para que entiendan. Y eso les permita andar como es digno de un hijo de Dios. ¿Entienden? Esa era la oración. Entonces, ahorita aquí en Efesios 5, que dice, andad como hijos de luz. Voy a ir leyendo, si quieres seguir la lectura ahí, vamos a leerlo todo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Consejo, ¿ah? En la medida en que nosotros seamos imitadores de Dios como hijos amados, van a haber rasgos de nuestro cristianismo que nos van a delatar, como decíamos ahora. Y andad en amor, que fue lo que hablamos ahorita, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, que es lo que vamos a recordar ahora con la cena del Señor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Padre y a Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, ahí en esos 20 versículos, consejos, ¿no? Básicamente, o sea, olvídese de lo que usted era antes y empiece a caminar como hijos de luz, o como lo dijo Colosenses, como es digno de un verdadero, ¿qué? Hijo de Dios. Pero que esos rasgos de ese caminar lo delaten. Pero eso sí, asegurémonos todos de que esos rasgos que nos delatan, pues sea para cosas, ¿qué?
positivas, ¿no? O sea, cosas que refuercen nuestro cristianismo y no que lo pongan a usted en evidencia de que es un falso cristiano, ¿no? De que estás llevando un falso cristianismo. Ahí es donde está la clave. ¿Estamos, hermano, o no? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos. Obviamente entendiendo, y espero que el mensaje central de hoy era ese, ¿no? El carácter del cristiano es algo que podemos moldear. Y hay cosas que nos dicen cómo debe ser el carácter de un cristiano. Temperamento lo traemos ahí, pero hagamos como Pablo. Usemos ese temperamento para encauzarlo hacia lo positivo, ¿no? Y no se case con aquello de que a mí nadie me cambia. Porque una de las razones por las cuales el Señor vino a este mundo, a esta tierra, precisamente era ¿qué? A recuperar lo que se había perdido. Y parte de eso perdido era la mentalidad, el carácter, la identidad, la personalidad. No se nos ha sido dado un espíritu de cobardía, dice la palabra, entonces podemos hacerlo, tenemos la capacidad de hacerlo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado en este día de poder meditar en torno a tu palabra, Señor, y entender que realmente es muy claro lo que caracteriza a las personas que caminan contigo, Señor. Hay por ahí un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Sabemos quién eres, Señor, y por los frutos sabemos quiénes son los que caminan contigo, Señor. Así de fácil es. Y nosotros obviamente queremos cuidarnos atendiendo el consejo que tú das en tu palabra de que no seamos insensatos, cuidémonos, aprovechemos los tiempos, rodeémonos de gente positiva, ilustrémonos, aprendamos, entendamos, meditemos, escudriñemos la palabra, que se resume básicamente en hacer tu santa voluntad, Señor. Así es que te damos gracias por todo eso, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí o ahí en el video que usted hoy haya entendido, hoy, que usted dice que cree en Dios, que usted dice que ama a Dios, que usted dice que es cristiano, pero los rasgos de su personalidad cristiana no tienen nada que ver con un verdadero hijo de Dios. No tienen nada que ver, o sea, más bien están rayando hacia allá a lo que habla de las obras de la carne, ¿no? Si usted está en ese caso, entréguele su vida al Señor, arrepiéntase. Y dice que la mano del Señor no se ha acortado para sacarte de donde estés, ¿no? En la medida en que tú clames de corazón. Si ese es el caso suyo, dígale ahí donde está, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que realmente lo que vivo es una religión, o sea, estoy apartado de ti, ¿no? Por más que vaya a una iglesia cristiana, por más que lea tu palabra, por más que haga el esfuerzo, pero yo sí necesito, a partir de hoy, Señor, aprovechando la oportunidad que me das de iniciar una relación firme, sólida contigo, Señor, entregarte mi vida a ti, dejar que tu sangre me limpie de todo pecado, Señor, para lo cual yo hoy clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor. Y que a partir de hoy yo tenga la capacidad por medio de tu Santo Espíritu de poder buscarte a través de tu palabra, Señor. Y buscándote yo sé que te encuentro, te voy a conocer, te voy a amar, te voy a servir, te voy a adorar, Señor. Y voy a ser candidato, Señor, tan solo candidato a ver tu mano en mi vida, Señor. Y digo candidato porque obviamente depende de mi esfuerzo personal, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar a ver este video, Señor, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, siempre es bueno saber, o por lo menos que usted sepa que es la mejor decisión que puedes haber tomado, pero no te quedes ahí en una decisión nada más, tienes que trascender, tienes que congregarte, busca una iglesia donde se predique la buena palabra, busca personas que te hagan crecer, métete en la palabra, escudriña la palabra, y si en algo le podemos apoyar en ese proceso, Efesios 4, 22, 23 y 24, recuerde, la iglesia cristiana de Efesios 4, 23 de Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, domingo 10 de la mañana nos reunimos aquí en este salón principal. 8772-5957 es mi número, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros, cualquiera de los dos números, ¿no? Si usted está en Costa Rica, domingos, 8 de la noche, en la 105.9 de la FM, Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad también, ¿no? Si no, búsquelo en www.urbano106.com, ahí radio en vivo, si está fuera del país. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.